con la instalación de laboratorios propios en la investigación criminal, con el AFIS criminal, pero también con medidas preventivas, como la ley medidas preventivas en las que hemos trabajado conjuntamente ustedes, porque un marco normativo se ha construido en realidad en los últimos años, un marco normativo que antes no existía. Ustedes como parlamentarios podrán decir que han participado en la definición del primer régimen normativo en materia de seguridad ciudadana en nuestro país. Y yo como ministro de Gobierno podré decir orgullosamente que lo hicimos juntos. Me estoy refiriendo a la Ley de Seguridad Ciudadana para empezar. Me estoy refiriendo a la Ley contra la trata y tráfico de personas, a la Ley contra la violencia contra la mujer, a la Ley de regulación del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, que ha generado resultados ampliamente favorables. Hace 4 años atrás nosotros estábamos 50% por encima del promedio de consumo de bebidas alcohólicas per cápita de Latinoamérica, según la OMS. Hoy día estamos por debajo del promedio per cápita de consumo de bebidas alcohólicas en la región. Los planes chachapumas, los horarios tope, las prohibiciones de expendio en lugares determinados por grupos etarios, todo eso ha tenido pues nomás un impacto favorable. El registro y censo biométrico de las armas de fuego en manos de civiles, tantas medidas que se han adoptado. Consiguientemente, nuestra concepción de la administración, la gestión del régimen penitenciario está vinculado directamente a las tareas de seguridad ciudadana. Constituyen otro pilar en materia de seguridad ciudadana. Hay obviamente un enfoque predominante en el mundo contemporáneo acerca del régimen penitenciario. El enfoque filosófico moderno es el de un régimen de rehabilitación, de reinserción social. Ese es el enfoque dominante. Este enfoque dominante luego se traduce en que tiene que haber clasificación y separación de los internos. Para eso hay que tener infraestructura adecuada, áreas de máxima seguridad, de seguridad intermedia, de régimen abierto. Hay que instalar servicios integrales del Estado y también de las entidades privadas en sus funciones sociales para coadyuvar en la rehabilitación de los internos. Hay que trabajar en terapias ocupacionales, en procesos productivos, en procesos educativos, en atención sanitaria, en apoyo en trabajo social, psicológico, etcétera, etcétera. Es una concepción humanista, moderna. Seguramente que tiene el mayor consenso. Algunos románticos piensan que en esta tarea de rehabilitación, inclusive los internos deben autogestionar, ojo con lo que estoy diciendo, deben autogestionar régimen penitenciario, y que solamente hay civiles en el perímetro externo que coadyuvan en esa tarea de autogestión, porque la autogestión es un mecanismo de rehabilitación. Románticos digo, porque me parece excesivo. Hemos debatido muchas veces con estas misiones, misiones de Naciones Unidas, qué sé yo, de otros organismos internacionales a las que hacía referencia también nuestro diputado Henry. Y ellos tienen sus criterios. No son uniformes tampoco en sus criterios, ¿no? Algunos son más románticos, otros son más drásticos. Es un debate permanente. El régimen penitenciario ha experimentado una evolución en el último tiempo. No responde ya a un enfoque estrictamente sancionatorio, sino que debe equilibrar el trabajo preventivo.
El enfoque sancionatorio, algunos dicen que responde a una corriente de populismo punitivo. ¿Por qué populismo punitivo? Porque a la gente le gusta escuchar que se va a castigar tal o cual inconducta de manera drástica, pero ese enfoque por sí solo tampoco da resultado. Tiene que estar acompañado con un trabajo preventivo. Y el trabajo preventivo no es solamente, y no le resto valor, al contrario, lo rescato muchísimo, no es solamente una reflexión axiológica y teleológica de los valores de las personas y de los fines que perseguimos como colectividad. Eso siempre es muy valioso. El fortalecimiento de la moral a través de la religión, de la formación educativa, de los procedimientos no formales, del trabajo de los medios de comunicación, de los mecanismos de cohesión social. Ese es el concepto moderno de cohesión social desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. La cohesión social en torno a los valores de convivencia colectiva. Eso es muy importante, pero eso no es suficiente. El trabajo preventivo implica modificaciones al medio ambiente. Cuando hemos instalado cámaras de videovigilancia, las primeras, el año 2012, habían cámaras en nuestro país, pero eran cámaras privadas. Las primeras cámaras, el año 2012 en Santa Cruz. Hoy día tenemos más de 3.000 cámaras y compiten, y lo digo en el buen sentido, compiten las gobernaciones, las alcaldías por instalar cámaras de videovigilancia. Para nosotros es una fortaleza, es una modificación al medio ambiente, porque se está modificando el escenario en el que interactúan los criminales con la población. Cuando se establecen alarmas comunitarias, se está modificando el medio ambiente, se están incorporando dispositivos preventivos. Cuando desconcentramos territorialmente a la policía en el sistema de EPIs a través de planes cuadrantes, a partir de una georreferenciación delictual, ¿no es cierto? Estamos modificando su rol. La estamos mandando a trabajar a la policía en coordinación con la ciudadanía. No es ya un dispositivo represivo del Estado centralizado, con una estructura prusiana de mando vertical, sino más bien es una policía de vecindad, es una policía de cercanía a la comunidad, es una policía comunitaria. Todavía me acuerdo anecdóticamente cuando por primera vez utilicé el concepto policía comunitaria en el proyecto de ley de seguridad ciudadana, y alguien me interpeló diciendo que quería volver a la policía en comunista, ¿no? Entonces, todos esos enfoques sobre los que hemos avanzado estos años, indudablemente que tienen en el ámbito penitenciario un componente fundamental. Nosotros nos manejamos con el enfoque de la rehabilitación y la reinserción social. No somos como seguidores de este italiano Lombroso. No somos lombrosianos ortodoxos, porque Lombroso creía que el criminal tiene hasta características antropométricas de criminal. El criminal nace, no se hace, nos decía Lombroso, y formulaba su famosa teoría del criminal nato. Pero luego vinieron otras corrientes. La tesis del criminal nato condujo hasta interpretaciones racistas, ¿no? Porque algunos creían que los criminales natos se podían dar en el mundo de los negros, en el mundo de los indígenas, en fin. Pero
Pero luego vinieron otras interpretaciones, que el crimen se desarrolla por las fallas geológicas en los diseños de las sociedades, entonces venían interpretaciones sociológicas. Y otras interpretaciones, doctora, eximia penalista, otras interpretaciones psicológicas de la criminalidad y otras interpretaciones económicas, que el crimen es un fenómeno de mercado, que cuando uno le quita motivación a la ganancia, entonces se reduce la criminalidad. Y la verdad es que la conclusión es que la criminología es una ciencia multicausal porque hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de psicología, hay un poco de sociología, hay un poco de economía en la interpretación del fenómeno criminal. Entonces, por eso la interpretación moderna de la seguridad está vinculada a la protección de la salud pública, ¿no? La guerra contra el narcotráfico ya no sirve como tesis, era la tesis de Estados Unidos, ¿no? Que se manejó geopolíticamente. Hoy día el enfoque de UNGAS es que la lucha contra el narcotráfico es una protección a la salud pública de la población y contempla medidas punitivas y de persecución, pero también medidas preventivas. En general, la seguridad ciudadana ha dado este salto, ya no es seguridad pública, porque cuando era seguridad pública se restringía solamente a policía, justicia, cárcel. Esos eran los tres elementos del enfoque de la seguridad. Hoy día sigue siendo seguridad pública, pero más incorpora la participación ciudadana, porque el destinatario de las medidas protectivas es el ciudadano, porque el partícipe de las medidas de prevención, de información, de alerta, es el ciudadano. Entonces, en materia de seguridad penitenciaria, este es también el enfoque. Un adecuado manejo de seguridad penitenciaria, independientemente de sus componentes infraestructurales y de los servicios de la alimentación y de los sistemas de tecnología, etcétera, es un sistema de prevención de la seguridad ciudadana. Vamos a ver la tasa de personas privadas de libertad en los países de la región. El promedio, 257 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica, 480 en Ecuador, 302 en Brasil, 252 en Perú, etcétera, 144 en Bolivia. Tenemos la tasa más baja de detenidos, de personas privadas de libertad en la región. Pero luego tenemos la tasa más alta de detenidos preventivamente. No se preocupe, diputada, perdón, senadora, disculpe, era mi colega en el Senado. No se preocupe, senadora. Si usted me tiene paciencia, déjeme hablar. Si usted me tiene paciencia, le voy a hablar de esos datos que me está exigiendo. Pero si usted quiere abordar este tema desde un enfoque de resguardo de la seguridad de la gente y no de palestra política, nos vamos a tener paciencia ambos para analizar las cifras con detalle. Detenidos preventivos en la gestión 2016-2017. En Bolivia, 17.264. 70% en términos porcentuales son detenidos preventivos. Precisamente nuestros interpelantes remarcaban este dato, ¿no es cierto? Señalaban el dato de
69.9%, casi tenemos plena coincidencia de detenidos preventivos. Es decir, es lógico. ¿Por qué tenemos tanto detenido preventivo en Bolivia? Ese no es un problema de gestión de régimen penitenciario. Ese es un problema de retardación de justicia, ¿no? Tenemos un alto índice de detenidos preventivos, el más alto de Latinoamérica. Podríamos concluir consiguientemente que tenemos los niveles más altos de retardación de justicia en la región. Habrá que hacer un mea culpa. Habrá que hacer un mea culpa. La retardación de justicia, ustedes la diagnosticaron, no nosotros. Nosotros acompañamos el proceso de diagnóstico que hicieron sobre la situación del sistema penal, sobre los mecanismos de modernización para eliminar los factores que rezagan la administración de justicia. Y lamentablemente, por razones políticas, ese código penal fue inviabilizado. Entonces ahí habrá que hacer un mea culpa y asumir responsabilidades. Sí, por eso en 12 años de gobierno y en 12 años también de parlamentaria, usted ha participado en ese trabajo de construcción de un nuevo sistema penal, pero en las calles también han ido a inviabilizarlo. Eso es lo más paradójico. El promedio regional del hacinamiento es del 57% en Latinoamérica. En Bolivia es de 200%. Las personas privadas de libertad por género. 16.749 varones hasta febrero del 2018 y 1.446 mujeres, de un total de 18.195 personas privadas de libertad. En el eje troncal del país se concentra el 73.8% de los internos del país, donde Santa Cruz representa el 37.04%. La situación jurídica de las personas privadas de libertad a febrero del año 2018. Con detención preventiva a febrero de 2018, 70.2%. La mayor cantidad de personas preventivas detenidas se encuentra indudablemente en los recintos de Santa Cruz, particularmente en el de Palmasola. En Palmasola tenemos del total de detenidos 63.5% en situación de preventivos, en La Paz 73.8%, Cochabamba 84.9%. En realidad el mayor porcentaje de detenidos preventivos está en Cochabamba, corrijo esa anotación. Porcentaje de hacinamiento por departamentos. Santa Cruz tiene sus recintos penitenciarios una capacidad para albergar 1.731 internos y actualmente está soportando una población de 6.739, es decir, un porcentaje de hacinamiento del 289%. En La Paz, 1.228 es su capacidad, 3.867 está albergando, 215% es el porcentaje de hacinamiento. En Cochabamba, 1.218 la capacidad, 2.825 internos en la actualidad, 132% de hacinamiento. Y la cifra mayor, que la destaco, es la de Chuquisaca, 102 internos de capacidad, 724 internos en la actualidad, 610%. Tienen el dato desglosado, pero no lo solo voy a destacar los datos más relevantes. La clasificación por delitos, ustedes lo observan en este gráfico. Tenemos
por robo y robo agravado, 21.6% de los internos. Por ley 1008, el 18.49%. Por violación, el 18.10%. Por asesinatos, el 9.17%. Delitos contra menores, el 7.98%. Homicidios, el 5.25%. Estafas, 3.23%. Violencia familiar, apenas 2.92%. Y así sucesivamente. Estos datos continúan la clasificación por delitos: trata y tráfico de personas 0.8%, hurto 0.7%, infanticidio 0.49% y así sucesivamente. En el tema de la infraestructura, tenemos 64 centros penitenciarios actualmente y tenemos algunas obras realizadas entre las gestiones 2010 a 2017. Si revisamos lo anterior, bueno, es perverso, ¿no? Las únicas inversiones que en materia de régimen penitenciario anteriores a los últimos 12 años en realidad se refieren a Palmasola, precisamente en la década de los años 80. Luego no se registran inversiones en materia de régimen penitenciario, en infraestructura por lo menos. Las inversiones realizadas tenemos en el caso de Calauma y San Pedro en el departamento de La Paz, 2.1 millones de bolivianos. Oruro, un nuevo centro penitenciario con 2.9 millones de bolivianos. En Potosí, los centros de Uyuni y Villazón con 26.3 millones de bolivianos. En Tarija, el bloque de máxima seguridad y el muro perimetral de Morros Blancos con 7.1 millones de bolivianos. En Santa Cruz, los nuevos bloques de Palmasola y el Serpron con 13.3 millones de bolivianos, 51.9 millones de bolivianos en inversiones. Tenemos asimismo, adicionalmente, refacciones y ampliaciones, mantenimiento de muros, celdas comunes, servicios básicos y otros, 9 millones de bolivianos en el periodo 2010-2017. En proyectos de preinversión tenemos la construcción del complejo penitenciario de Chonchocoro. El proyecto de preinversión está concluido con una capacidad para 3.100 personas privadas de libertad. La construcción del nuevo complejo penitenciario de Palmasola, que está en ejecución. En 3 meses tendremos el estudio integral para 10.000 personas privadas de libertad en proyección. Y en el caso de Cochabamba, respondo también a la pregunta de nuestro diputado, que evidentemente cuando era alcalde de Crisa tuvo la iniciativa de impulsar una modernización del régimen penitenciario para el departamento de Cochabamba. El estudio de preinversión está a cargo de la gobernación del departamento. Los terrenos han sido transferidos por la alcaldía de Arani, evidentemente, como usted lo hacía notar. Y la capacidad proyectada en este estudio es de 5.500 privados de libertad. El estudio será entregado y reuniremos a la brigada parlamentaria, las alcaldías, gobernación y demás para poder consensuar o ratificar compromisos previos. Estamos hablando entre estos 3 estudios, uno concluido y 2 en ejecución, uno en ejecución y uno en gestión, de una proyección de 18.600 privados de libertad como capacidad de albergue. En materia de tecnología, en la fase 2 del proyecto BOL 110 se contempla para Palmasola detectores metálicos
en una cantidad de 2 arcos, 10 paletas, un equipo de rayos X, 7 bloqueadores de señal de llamadas, un bus para el traslado de internos, 30 cámaras de videovigilancia. Para San Pedro, 2 arcos pórticos, 4 paletas, un equipo de rayos X, 2 bloqueadores de señales y 20 cámaras de videovigilancia. Para Chonchocoro, un arco, 2 paletas, 2 bloqueadores de señales, un bus y 15 cámaras. Para San Sebastián Barones, un arco pórtico, 2 paletas, un sistema de rayos X, 2 bloqueadores de señales, un bus y 15 cámaras. Para El Abra, un arco pórtico, 2 paletas, 2 bloqueadores de señal, 10 cámaras. Para San Pedro en Oruro, un arco pórtico, 2 paletas, 2 bloqueadores de señal, 5 cámaras. Para San Roque en Chuquisaca, un arco pórtico, 2 paletas, 2 bloqueadores de señal, 5 cámaras. Para Morros Blancos, un arco pórtico adicional, 2 paletas, 2 bloqueadores de señal. Ya se han instalado otros equipos tecnológicos en Morros Blancos. En total, 10 arcos pórticos, 26 paletas, 3 rayos X, 21 bloqueadores de señales o inhibidores de llamadas telefónicas, 3 buses, 100 cámaras de videovigilancia, adicionalmente 500 brazaletes electrónicos como medida sustitutiva a la detención. Estas son unas muestras de los detectores de metales, los buses y las cámaras, con una inversión de 35 millones de bolivianos en tecnología para los siguientes meses. Hemos entregado equipamiento para seguridad penitenciaria consistente en 200 submetralladoras de 9 milímetros, 100.000 municiones, 200 chalecos antibala y 600 manillas de puente. En la gestión 2017, 101.000 ítems para seguridad penitenciaria han sido cubiertos con una inversión de 5.1 millones de bolivianos. Estos son los registros de las entregas de estos equipos. A continuación, por favor. Ahí están los registros de fotografías. En materia de reinserción social, la normativa nacional e internacional indica la privación de libertad tiene por objeto proteger a la sociedad. Eso se logrará si los privados de libertad se les da oportunidades de educación, salud, trabajo para su reinserción social tras su libertad. Las reglas Nelson Mandela y las reglas de Bangkok establecen que los servicios a priorizarse son salud, deporte, trabajo, instrucción. Está recogido en la Constitución Política del Estado, que ha insertado un régimen especial de derechos para personas privadas de libertad en el artículo 74, parágrafo 2 y en el artículo 118 constitucional, que obliga al Estado a brindar servicios de trabajo y educación. La ley número 2298 de ejecución penal y supervisión también establece servicios de educación, trabajo, salud, deportes y actividades de cultura. En materia de salud, el número de atenciones médicas al interior del centros penitenciarios a nivel nacional en la gestión 2015, 26.065. En la gestión 2016, 38.035. En la gestión 2017, 57.766. Se ha institucionalizado el derecho a la salud al interior de los centros penitenciarios a partir del año 2015. Adicionalmente, se han realizado ferias de salud en el ámbito de los recintos penitenciarios,
40 ferias de salud realizadas a nivel nacional desde la gestión 2017. En Santa Cruz 21, en Cochabamba 5, en La Paz 3, en Sucre 3, en Potosí 2, en Beni 2, en Pando 2, en Oruro 1 y en Tarija 1. Los ítems asignados en materia de recursos humanos para servicios de salud en centros penitenciarios a nivel nacional. El 2013, 33 profesionales en salud. El 2018 hemos ampliado a 61 profesionales en el ámbito de salud. Médicos, 35 el año 2013, tenemos el 2018 esa misma cifra. Odontólogos teníamos 14 el 2013, tenemos 15 actualmente. Enfermeras hemos subido de 5 a 7, psiquiatras, bioquímicos y ginecólogos, entre las especialidades. Programas de prevención selectiva para gente con problemas de consumo de drogas. 367 beneficiarios con prevención selectiva, 190 con prevención indicada, 994 con terapia motivacional, 607 con terapia ocupacional, 163 con planes de cambio, 2.321 en total, desde la gestión 2017. O durante la gestión 2017 más bien. En materia de educación, alfabetización y posalfabetización, 878 beneficiarios. Educación alternativa, 5.611 beneficiarios. Educación técnica, 316 beneficiarios. Nivel licenciatura, 63 beneficiarios. En total, 6.868 internos beneficiados con programas de educación. Este dato corresponde a la gestión 2017. Se han definido los lineamientos curriculares y metodológicos para la educación alternativas en contextos de encierro. Este material, este documento, fortalece las labores de áreas educativas en centros penitenciarios del país y se lo ha compartido también con los países de la región. En materia laboral, 8.296 privados de libertad se dedican a diferentes actividades laborales en artesanías, carpinterías, hojalaterías, sastrerías, corte, confección, entre otros, que representan el 46.5% de la población nacional. Tenemos las ferias, los catálogos de promoción y comercialización de estas ferias, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un catálogo de Morros Blancos, aquí tenemos un catálogo de Villabús. Son documentos publicados que circulan en medios de promoción, de marketing, de comercialización, para mostrar los productos que se trabajan dentro de los recintos penitenciarios, inclusive las ferias que periódicamente se desarrollan en las capitales de departamento. La más importante es la de Cochabamba, porque ha encontrado una receptividad de las autoridades subnacionales, pero fundamentalmente también del empresariado de Cochabamba. Los privados de libertad, conjuntamente el empresariado, participan de las ferias de exposiciones para mostrar sus productos. En materia de deportes, conjuntamente el Ministerio de Salud, se tienen 5.073 privados de libertad participando en deporte recreativo, consistente en actividades físicas de alcance general para el buen uso de su tiempo libre. 423 privados de libertad participan en actividades de deporte formativo, procesos de enseñanza y aprendizaje a cargo de profesionales o técnicos especializados en actividades físico-deportivas. 7.594 privados de libertad participan en deportes competitivos, prácticas sistemáticas deportivas de competición para alcanzar alto rendimiento deportivo. 13.090 participaron en actividades deportivas en la gestión 2017, tanto en deporte recreativo, deporte formativo y deporte competitivo. Palmasola.
Vamos a aterrizar en Palmasola. Este centro de rehabilitación ha sido creado por resolución administrativa número 184, declarado como centro de rehabilitación el año 2013. Está ubicado en Santa Cruz, como todos sabemos, a 10 kilómetros del centro urbano. Se creó inicialmente el 19 de febrero de 1989 en una superficie de 17 hectáreas ocupadas y una superficie de expansión de 18 hectáreas. Tiene el régimen abierto, semiabierto y cerrado. La población penitenciaria, 5.720 personas privadas de libertad, de las cuales 5.320 son varones y 400 mujeres. Los horarios de visitas que se señalan: los jueves y domingos y feriados de 9 a 12 del mediodía y de 13 a 18 en horas de la tarde. Esta es la planimetría de Palmasola. Ahí se pueden observar los distintos puestos. El PC1, puesto de ingreso y control policial. El PC2, aquí pueden observar el área de ingreso. El PC2, régimen abierto de mujeres. El PC3A, régimen semiabierto de varones. El PC3B, régimen semiabierto de varones en esta área. El PC4, régimen abierto de varones. El PC5, el pabellón broncopulmonar. Aquí tenemos. El PC6, régimen abierto de varones. El PC7, régimen cerrado de varones. La Dirección General de Régimen Penitenciario, el puesto de control de administración y la guardería son las instalaciones dentro de Palmasola. En Palmasola, personas privadas de libertad por género. Varones 5.320, mujeres 400, total 5.720. El 84.88% de los internos de Santa Cruz están en Palmasola. A continuación tenemos Montero, 380 varones privados de libertad, 33 mujeres, 413 en total, el 6.13% del total. El otro recinto de Montero, el centro de rehabilitación productiva, 363 varones, 5.39% del total. Luego tenemos en Puerto Suárez 78 varones, 4 mujeres. En Camiri 47 varones. En Guarnes 38 varones. En Portachuelo 26 varones, 2 mujeres. En Valle Grande 26 varones. En Buenavista 22 varones. En total 6.300 internos varones, 439 mujeres, 6.739 internos a nivel del departamento. La situación jurídica en Palmasola: sentenciados 2.258, 39.48%, preventivos tenemos 3.462, el 60.52%. Porcentaje de hacinamiento en Palmasola llega a 354% en este momento, en lo que se refiere a varones, y 68% en lo que se refiere a mujeres. Clasificación por delitos: robo agravado 30.17%, siempre con Palmasola; violaciones 25.9%, ley 1008 12.5%, asesinatos 6.4% y así sucesivamente. Reitero que hemos hecho
Estamos en esta etapa del estudio integral de preinversión para la ampliación de Palmasola. El estudio tiene un costo de 2.3 millones de bolivianos a cargo de un equipo multidisciplinario. Bien, esto es lo que ocurre entonces en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La interpelación al ministro de Gobierno, Carlos Romero, responde diferentes preguntas de sus interpelantes, quienes justamente quieren conocer más detalles respecto a lo ocurrido en la intervención policial en Palmasola. El ministro explicaba justamente acerca de las inversiones también que se van a realizar en los próximos meses respecto a la construcción de nuevos módulos en cuanto a cárceles, sobre todo en el eje troncal. Explicaba también el ministro las inversiones en salud y educación. Más adelante nosotros volveremos a escuchar justamente palabras del ministro Carlos Romero en la Asamblea Legislativa. Pero también en triple pantalla vemos lo que ocurre en el desfile cívico-militar en el municipio de Camargo. Said, nuevamente retorno con usted. Cuéntenos más detalles acerca de este importante desfile respecto al aniversario del municipio de Camargo. Así es, Claudia, dando continuidad al acto de conmemoración de los 202 años de la muerte del héroe nacional Vicente Camargo, les invitamos a seguir el desfile militar de las Fuerzas Armadas y la Armada Boliviana, que asisten a este acto en la bella tierra de los Intis, Camargo. El batallón de Ingeniería Primero, Coronel Méndez, se constituyó en la primera unidad de Ingeniería de Combate en el Ejército Boliviano.